Historia donde el judío es malo y el samaritano es bueno. Para que Jesús pudiese contar esto, era un riesgo muy altísimo de ser apedreado, de ser maldecido y de ser echado de ese lugar. Ahora, ¿por qué Jesús se atreve a contar una historia, una parábola donde judíos, y todos eran judíos, aparecen como malos y el samaritano como bueno, siendo que entre judíos y samaritanos había un odio, donde el judío consideraba que el samaritano estaba perdido? El judío consideraba que el samaritano era el malo. Que venga hoy una historia y me diga que el samaritano es bueno y yo soy el malo, eso es muy chocante, porque, ¿sabes? ¿Por qué nadie dijo nada? ¿Sabes por qué? Porque entre los que escuchaban estaba el sacerdote que pasó de largo, estaba ese levita que pasó también de largo. Jesús aquí no estaba contando una historia imaginaria, Jesús estaba contando una historia real, ¿sabe? Entonces el sacerdote y el levita estaban ahí presentes, y al verse descubierto en lo que Jesús estaba contando, y que obviamente Jesús lo está contando sin nombre, simplemente les dice, le voy a contar una historia, pero eso era real. Allí estaba ese sacerdote y estaba ese levita. ¿Cómo poder decir lo que tú estás diciendo está mal? ¡Ja! Jesús hubiese dicho, tú eres ese sacerdote y tú eres ese levita. Pero ahí estaban todos en silencio, nadie discute la historia. Una historia muy conocida, y obviamente la realidad es Jerusalén, lugar de paz; Jericó, lugar de fragancia. Entonces, entre Jerusalén, lugar de paz, y lugar de fragancia, había un camino peligroso. Para poder transitar de Jerusalén a Jericó, nadie se atrevía a ir solo. Este hombre se fue solo, y me imagino por una emergencia que tenía la gente cuando salía de Jericó para Jerusalén o viceversa. Iban en caravanas. ¿Por qué? Porque el camino era solitario y peligroso. Ladrones y asaltantes siempre habían allí. Ahora, sabemos la historia. Este hombre fue despojado, fue herido, significa que él resistió ante el ladrón, pero finalmente eran más los ladrones que lo despojaron y lo dejaron casi muerto. En la historia no es un judío ayudando a un samaritano, sino un samaritano ayudando a un judío, que todavía es peor, es mucho peor. ¿Por qué? Porque que haya bondad en el corazón de un samaritano era una ofensa para un judío. El judío se creía bueno. ¿Cómo es posible que el que se cree bueno ahora puede evidenciar su maldad? Y aquel que se le dice que es malo expresa bondad. Mucho cuidado con aquello que decimos, querido. Mucho cuidado que nuestro conocimiento no nos lleve a la arrogancia, decir que uno es bueno y el otro es malo, porque no es conocimiento, es acción. El samaritano, aquí en esta historia real, obviamente, Jesús está contando, es aquel que ama a aquellos que le odian, y eso es lo que Dios quiere de todos sus discípulos. Juan 13:35, en esto conoceréis que son mis discípulos. No es que ustedes repitan de memoria la Torah, no es que repitan de memoria qué cosa es el concepto teológico, no, es que ustedes se amen. Mateo capítulo 5, es que su amor supere a todo lo demás, o sea, que su amor pueda ser superior, en el sentido de que no ames solamente a aquella persona que te está amando, sino que ustedes puedan amar incluso a sus enemigos. ¿Qué cosa hizo este samaritano? Ayudó, gastó, tuvo misericordia en alguien que no había razón alguna para poder hacerlo. No había ni una, ni siquiera había lógica. Ahora pongamos a los tres personajes, no hagamos una comparación, pero hagamos unas características de cada uno de ellos. Primero, el sacerdote era conocedor de la ley, sabía lo que estaba escrito, pero lo leía de otra manera. Cuando les digo de otra manera, es que la aplicaba de otra manera. Pensaba de que el mensaje no era para él, sino el mensaje era para otro. ¿Cuánto conocimiento tenemos de algo donde creemos que eso no es para nosotros, es para los demás? Para mí no. Para mí es suficiente conocerlo. Vivirlo no. Conocía pero no practicaba. ¿Quién era el levita? El levita era aquel que estaba al servicio del templo, pero aquí él no estaba al servicio del prójimo. Y aquí hay una enorme diferencia. Vea una cosa.
¿Cuántas veces nosotros decimos servir a Dios y sin servir al prójimo no es un servicio completo a Dios? Porque la manera como nosotros demostramos nuestro servicio completo a Dios es no menospreciando y ayudando a aquellos que necesitan. O sea, va de la mano. No es suficiente que yo sirva a Dios, no es suficiente. Porque tu amor a Dios te tiene que llevar a un servicio para tu prójimo. Él estaba al servicio del templo, pero no al servicio de las personas. Dentro del templo, bueno, afuera, indiferente. No era malo, era indiferente, pero finalmente era lo mismo que el ser malo. El samaritano, en cambio, no tiene currículo, como los otros dos no tiene probablemente ni siquiera el conocimiento que los otros dos tienen, pero tiene algo interesante. Tiene compasión. Hay 4 cosas que me gustan del samaritano. Primero, dice que él fue movido a misericordia. Él tuvo misericordia. ¿Y qué cosa no tenía el levita y el sacerdote? Misericordia. Ellos tenían conocimiento, no misericordia. Número 2, él se atrevió a curar. Para curar, él tuvo que gastar de lo que él traía sin esperar devolución alguna. Él le puso sobre su cabalgadura. Probablemente en la historia esto es algo que me llama mucho la atención, ¿saben? Usted sabe que cabalgadura es el asiento donde tú subes para poder ser trasladado. En ese tiempo, ¿cómo se trasladaban? En animales de carga. La cabalgadura era personal. O sea, la cabalgadura es mi asiento que yo tengo. ¿Sabes qué está haciendo este samaritano? Yo cedo mi asiento, yo le doy mi cabalgadura, mi asiento, mi lugar, a aquello que es mío, yo lo entrego a alguien que no sé ni siquiera quién es. Y cuando descubro quién es, sé que es mi enemigo, pero aún así yo le doy mi lugar. Impresionante. Y finalmente no solamente le dio su lugar, lo llevó al mesón. No solamente compartió aceite y vino, pagó y dijo: si es que hay algo que gastes de más, yo te lo voy a pagar. Él no estaba esperando que aquel herido, cuando se sanara, le agradeciera. Él no estaba esperando que aquel herido, cuando se sanara, le devolviera. No, simplemente un acto de amor. Y eso es amor. Amar a quien odiaba. A quien me odiaba, amar a quien no merecía nada. ¿Por qué lo hacía? Es lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 25, versículos 21 y 22, Proverbios. Aleluya. Dice así: si el que te aborrece tuviese hambre, dale de comer. Si tuviese sed, dale de beber. Porque así ascuas amontona sobre su cabeza. Y la última parte dice: el Señor te pagará. Cada vez que tú haces acto de misericordia a alguien, incluso que no merece, no esperes el pago del otro. El Señor te pagará. Finalmente, la pregunta que Dios hace a todos los que le sirven no es: ¿cuánto de teología sabes? ¿Cuánto de profecía sabes? No. Mis queridos, quizás sí es importante conocer la Biblia. No estoy diciendo lo contrario, no me malinterprete. Pero la pregunta final es: ¿cuánto amaste y cuánto serviste? Mateo capítulo 25 dice: entonces, ante la pregunta ¿quién es mi prójimo?, Jesús le hace otra pregunta al final y le dice: ¿cuál crees? ¿Cuál de los 3 crees que conocía o sabía quién era su prójimo? Y este judío, aunque sabía que era el samaritano, no dijo el samaritano. ¿Qué cosa dijo? El que hizo misericordia. Porque ni siquiera podía pronunciar la palabra samaritano. Y Jesús le dice: ve y haz tú lo mismo. Aleluya.